Buenas tardes. Mi nombre es José Martín Hurtado Gálvez. Soy de Querétaro. Trabajo en la en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Valvanera, y también en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y en el posgrado de la Universidad Marista. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y de hecho, bueno, agradezco la invitación del doctor Luis Carlos Quiñones, mi querido amigo desde hace bastantes años ya, por haberme invitado a comentar su libro más reciente, La educación femenina en Durango, siglos XVIII y XIX. Publicación de la Universidad Juárez del Estado de Durango y de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, por cierto, financiado el libro por esta última institución. Es una edición reciente del año 2020 y bueno, como les digo, me da muchísimo gusto poder comentar pues algo al respecto de este libro tan significativo, porque al final de cuentas como historiadores apreciamos cuando hay investigaciones serias, profundas y sobre todo sabiendo que, bueno, tiene toda digamos, la garantía de que quien la está realizando es uno de los historiadores más importantes del país en lo que se refiere, bueno, en varios géneros, pero en este caso en lo que se refiere a lo que es historia de la educación. Entonces, pues, escribí un pequeño texto, voy a ir leyendo algunas partes y luego al mismo tiempo voy a ir comentando algunas de ellas, tomando en consideración que, bueno, es poco el tiempo que tengo también para poder hablar del libro. No me voy a extender a todo el libro en conjunto, sin embargo, me voy a referir solamente, bueno, sobre todo al primer capítulo, porque me parece que es puntual, es base, para poder comentar los posteriores capítulos. Entonces, entendiendo me parece que es muy importante para poder comprender los que siguen. Entonces, inicio esto que escribí y digo, afirma el doctor Luis Carlos Quiñones que es un lugar común decir que la historia es el estudio de los hechos de las mujeres y los hombres en el tiempo, desde un sentido heraclitiano, ¿no? Es decir, de un devenir constante en donde el ser y el tiempo viven en un continuo cambio. Y bueno, esto es cierto, al final de cuentas pareciera que se ha convertido en un lugar común esta idea de que somos o que la historia es el estudio del hombre, diría Mark Bloch, ¿no? A través del tiempo. El hombre entendiendo obviamente hombres y mujeres. Sin embargo, aquí habría que tomar en consideración, como bien afirma el doctor Luis Carlos Quiñones, que esto es vital para nosotros como investigadores. Es decir, un historiador, una de las cosas que hace es precisamente utilizar fuentes primarias y verlas a una distancia temporal, tomando en consideración siempre el contexto, es decir, cómo se dan, esos documentos, cómo surgen en la época en que se producen, sin embargo, con preguntas del presente, actuales, para poder comprender, digamos, qué es lo que sucedía, pero no nada más a partir de los hechos como si fueran un recuento pormenorizado o cronológico de lo que pasó, sino más bien entender a los sujetos, a los actores y sobre todo me parece, y es a lo que voy a llegar un poco más adelante, vernos a nosotros mismos como sujetos no solamente cognoscibles, sino también cognoscentes, es decir, sujetos que preguntan por otros sujetos. Y en ese sentido me parece que este devenir heraclitiano que refiere el doctor Carlos Quiñones, es muy interesante porque no queda solamente en este río que fluye, que continuamente se va dejando de ser río en el sentido en que va avanzando. Por eso, dice el doctor Quiñones, respecto de la historia de las mujeres en Durango, en particular sobre el contenido y estructuración de su libro. Y cito, dice, cuyo espacio temporal no está determinado en estricto sentido por la cronología histórica reconocida para los siglos XVIII y XIX, sino por el acontecimiento de dos hechos determinantes para la vida pública del Estado. La apertura de la Escuela Pública de Niñas de la Cofradía de Nuestra Señora del Tránsito en el último tercio del siglo XVIII y la fundación del Instituto de Niñas del Estado en el último tercio del siglo siguiente. El periodo de estudio abarca poco más de un siglo, fin de cita. Y bueno, es cierto, es que al final de cuentas el doctor está tomando, digamos, más de un siglo o poco más de un siglo
Sin embargo, no es un siglo completo en el sentido de 100 años, y eso es lo que hay que subrayar en esta parte. No es un siglo de 100 años, sino abarca una temporalidad que comprende en la suma de la investigación, digamos, este siglo, pero solamente partes de ella, ¿no? Es decir, cuáles son las partes relevantes para el discurso histórico que está construyendo el doctor Luis Carlos Quiñones. Digamos, un ejemplo parecido a ello podría ser nuestra propia vida. Nosotros tenemos 20, 40, 50, 60, 70 años, cada quien los que tenga. Sin embargo, cuando hablamos de todos estos años, hay algunos que han marcado de manera no solo existencial, sino existenciaria nuestra propia vida, nuestro propio transcurrir. Me explico. Existencial, ¿no? Significa ser, digamos, es un sujeto que está siendo en un tiempo histórico. Existenciario significa cómo está siendo este sujeto, ¿no? No es lo mismo existencial que existenciario. Esta existenciariedad da sentido a la existencia que se va o que se da al través del tiempo. Y subrayo el término al través porque a través viene de atravesar. Al través es ir continuo junto al tiempo, es estar sucediéndose durante el tiempo. Bueno, sin embargo, el problema de nuestro idioma es que hay términos que han sido ya poco utilizados y en esa medida van quedando en desuso y pareciera incluso como si uno hablara en otro idioma, pero bueno, lo correcto, al menos originalmente en un estricto sentido lingüísticamente hablando, sería al través del tiempo. Bueno, pues continuamos entonces. Esto que les acabo de leer, cita textual del doctor Luis Carlos Quiñones, habla en un primer momento de que no hay un sentido cronológico, ¿no? Cronos o cronos en griego, tiempo en un sentido cuantitativo, que es lo que les decía un poco hace un momento, ¿no? Esto, claro, en un sentido griego, sino siguiendo el mismo sentido temporal de los griegos, estaríamos hablando entonces, que aunque no lo dice el doctor, pero bueno, tendríamos que al menos apuntarlo para hacer un análisis o una lectura un poco más profunda de lo que dice el doctor, que sería un kairos, un tiempo para algo, ¿no? Es un tiempo para algo. Pero no es en todo caso, viéndolo desde un sentido también hebreo, no es un mojed. ¿Qué es un mojed? Es un tiempo fijo, ¿no? En hebreo significa un transcurrir con sentido. Y este transcurrir con sentido implica entonces que no nada más es un mero sucedió algo, sino este sucederse tiene un sentido tanto para las personas que en ese momento lo están viviendo, como para, en este caso, el historiador, ¿no? Que hace una revisión, una lectura o una relectura de eso que sucedió. Entonces, este mojer es precisamente un tiempo con sentido, no un kairos en un momento dado, no un cronos, un sucederse solamente en un sentido cuantitativo. Ahora bien, sin embargo, este siglo, repito, el siglo o estos 100 años que está trabajando el doctor Quiñones, subrayo, repito, no son continuos, sino que el autor lo advierte en la medida en que reconoce el valor histórico de estos sucesos educativos. Es el valor histórico que tiene. Pero este valor, si en un momento pudiera ser per se, es decir, por sí, en su época, a tiempo o a bastantes décadas o siglos de distancia, pudiera perderse el sentido prístino que tuvo en ese momento. ¿Cuál es la importancia entonces del historiador? Recordar el sentido per se de ese momento y verlo, pero a tiempo, a siglos de distancia, o a cierta distancia, digamos, que permite hacer un análisis objetivo, recuperando el sentido principal, originario, prístino, repito, pero ahora sí ya con preguntas que van a ser significativas no para las personas que vivieron, obviamente ya murieron, sino más bien para quien recupera el discurso, para quien recupera lo que sucedió en aquellos años. Y ahí la importancia de la historia. No es solamente saber que aquellos existieron, sino es saberlo, explicar, comprender al hombre a través del tiempo sin que sea un lugar común, como decía el doctor Quiñones, pero no tanto como algún, o no tanto, mejor dicho, ni siquiera, digamos, en un sentido solamente cronológico, sino más en un sentido existencial y existenciario, repito. Ahora bien, la importancia entonces histórica
se da a partir de observar la transformación social de las niñas, cito del libro del doctor, en sujetos visibles por la reivindicación de sus derechos políticos, sociales y educativos durante el siglo XIX durangueño. Entonces, aquí es precisamente esta idea de visibilizar a los sujetos, a las mujeres, estudiantes, las niñas, las jóvenes mujeres de aquella época, pero a partir de reconocer que tenían, bueno, que desde un sentido de los derechos políticos, sociales y educativos, ¿no? Ese es el objetivo, al final de cuentas, para poder visibilizar a estos sujetos históricos o estas personas, estas niñas durangueñas de aquella época. Así, la historia no se reduce en la mera descripción de los hechos, sino en la explicación de las personas dentro de su contexto histórico. Entonces, esto lo que podríamos llamar la empatía, es decir, el in dentro de pathos, costumbre en griego, es decir, empathos sería la costumbre, volverla dentro de nosotros. Obviamente no podemos volverla dentro de nosotros en un tiempo de aquellos años, digamos, porque ya pasaron bastantes. Sin embargo, lo podemos hacer a partir del discurso histórico. La pregunta sería, en este sentido, ¿qué importancia tiene para ello la historia como ciencia? Y la respuesta es, me parece, entre otras, que construye un discurso no solo temporario, repito, sino existencial en un sentido específico existenciario. Así, ayuda este tipo de investigaciones no solo a visualizar lo que pasó, sino también, y no en menor sentido, a comprender a los sujetos que se estudian con una mirada, y aquí subrayo esto, ontológica histórica. Ontos, el estudio del ser, pero no es el estudio del ser desde la filosofía. Bueno, yo también soy filósofo y desde la filosofía también hacemos ontología, pero es diferente. En este caso es digamos, una ontología guión histórica. Es una ontología que se da dentro de un tiempo histórico que permite comprender a las personas, al ontos, no solamente en un sentido de esse, con doble S, ser en latín, sino más bien en un sentido de personas de carne y hueso, ¿no? Con cosas que les sucedieron y que a partir de ello, cosas que les sucedieron o cómo lo vivieron, se fueron construyendo ontológicamente, ¿no? Entonces tendría que preguntarse, y de hecho el doctor lo hace, ¿quiénes eran? Bueno, ¿cómo eran esas mujeres? ¿Cómo vivieron en un ámbito educativo en donde la división de sexos era no solo la regla, sino la forma de comprender el objetivo de cada uno en la sociedad, ¿no? Entonces, ya no es la pregunta por el ser en abstracto, que tendería más, digamos, a la filosofía. Ahora es la pregunta por personas de carne y hueso, alumnas de algunas instituciones, bueno, que el doctor refiere en los capítulos 2, 3 y 4, y cómo vivían, pero no nada más cómo vivían, y es lo que voy a decir un poco más adelante. Bueno, ahora, los diferentes capítulos, aunque tratan aspectos específicos, van tejiendo una mirada histórica, ontológica, repito, existencial, a la vez que existenciario, ¿no? Bueno, entonces, esto es importante porque, como les decía hace un momento, la parte existencial pareciera que solamente refiere a las alumnas, ¿no? Como alumnas de una institución en Durango, durante ese tiempo, el tiempo que comprenden los estudios que realiza el doctor Luis Carlos Quiñones, sino más bien en un sentido con una mirada ontológica histórica. Aquí tendríamos que ver que en el caso del doctor es una mirada epistemológica guión histórica, la construcción del conocimiento, pero con un sentido histórico. Ahora bien, recordando en el sentido existenciario lo que decía respecto del tiempo heraclitiano, de Heráclito, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Parménides, que es un tiempo que no se mueve, en Heráclito es un constante devenir, con el ejemplo del río que es clásico. No se trata de un simple devenir material, sino de un ser siendo contextualizado, con las particularidades que el doctor Luis Carlos nos presenta. Esto viene a mostrar cuán grande y a la vez, ¿no?, la importancia que el estudio de la historia tiene como ciencia en la comprensión de los diferentes procesos históricos y a la vez para construir un discurso desde nuestras categorías epistemológicas, que nos permiten comprender desde una racionalización actual no solo a las personas, sino a la forma de concebirlas
y cómo se concebían a su vez ellas mismas, aquellas personas, tanto individual, en el caso de la investigación del doctor Luis Carlos, madres, esposas, etcétera, pero también como en un sentido social, ¿no? Su función de maestras, por ejemplo. Bueno, esto nos lleva a advertir que no solo estamos viendo lo que vemos, sino que nuestra mirada histórica nos hace ser no solo sujetos cognoscentes, sino también cognoscibles. Es decir, no solo vemos al otro, sino que los otros nos ven a nosotros. Y en ese sentido, el discurso me parece que es dialógico, no digamos entre ambos, porque aquellos ya murieron, pero sí dialógico en el sentido de que ellos nos aportan lo que sucedió, nosotros lo estudiamos, el doctor Quiñones hace eso al respecto, y hay un diálogo entre aquello que sucedió y la investigación que hace el historiador. Aquí me parece sobre todo muy importante subrayar que entonces no es solamente cuestión de ver a la persona que se está estudiando, sino ver que la misma persona que estudia se ve como un historiador, digamos, no solamente de algo que sucedió, sino como un constructor, y eso lo quiero subrayar, de una identidad ontológica histórica actual, pero a partir de mantener este diálogo, digamos diálogo entre comillas, subrayo por qué, con las personas que vivieron hace siglos. Ellos ya no pueden contestarnos, sin embargo nos muestran algo, lo que sucedió a través de los documentos, de las fuentes primarias, bueno, de todo tipo de fuentes primarias, y el historiador entonces establece el diálogo, y este diálogo es lo que va a permitir precisamente construir una historia que nos vuelve o la vuelve para todos. Es una historia común, ¿no? Es una historia dialogada, por llamarle de alguna manera. Y bueno, pues eso me parece que es muy importante en el caso de la investigación del doctor Luis Carlos Quiñones. Ya los siguientes capítulos, ¿no? En la Escuela Pública de Niñas de la Cofradía de Nuestra Señora del Tránsito, en el 2, capítulo 3, el Colegio Guadalupano de Durango, y en el capítulo 4, nuevos apuntes para la fundación del Instituto de Niñas del Estado, obviamente de Durango, van a permitir precisamente comprender la riqueza de aquello, pues no solamente de aquella época, ¿no? Sino me parece que libros como este del doctor Luis Carlos Quiñones vienen a enriquecer a toda, no nada más al estado de Durango, sino a todo el país. Yo me atrevería a decir a la investigación internacional sobre estos tópicos. Pues en ese sentido, vaya mi agradecimiento por este libro y un doble agradecimiento porque me ha permitido comentar, aunque sea de manera muy rápida, pues lo que yo de manera humilde puedo aportar en este momento. Me da mucho gusto, felicito al doctor, felicito a la Normal por apoyar al doctor en este tipo de publicaciones, a la Universidad también de Juárez, de Durango, por tener a este excelentísimo investigador, al cual le mando un fuerte abrazo y pues muchas gracias. Eso es lo que les quiero compartir. Buenas tardes.